Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Juan Pablo Villalobos es un escritor mexicano que se basa en lo visual y en las vivencias propias para poder crear las atmósferas tan perceptibles que aparecen en sus obras. Un ejemplo es Si viviéramos en un lugar normal, novela inspirada en hechos que vivió en su natal Lagos de Moreno, Jalisco, durante el movimiento guerrillero en los años 80. Vas y chingas a tu reputísima madre, cabrón. Vete a la chingada. Ya sé que no es una manera adecuada de empezar, pero mi historia y la historia de mi familia están llenas de insultos. Si de verdad voy a contar las cosas que pasaron, voy a tener que escribir un montón de mentadas de madre. Juro que no hay otra manera de hacerlo, porque la historia ocurrió en el lugar donde nací y en el que crecí, en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, una región que, para mayor agravio, está situada en México. Déjenme decir de una vez 4 cosas de mi pueblo, para quien nunca haya venido por aquí. Hay más vacas que personas, más charros que caballos, más curas que vacas, y a la gente le gusta creer en la existencia de fantasmas, milagros, naves espaciales, santos y similares. ¡Pero qué cabrones! ¡Serán hijos de la chingada! Nos quieren ver la cara de pendejos. El que gritaba era mi padre, un profesional de los insultos. Practicaba a todas horas, pero su sesión intensiva, para la que parecía haber estado entrenando durante el día, transcurría de 9 a 10, la hora de la cena y la hora del noticiero. La rutina nocturna era una mezcla explosiva, quesadillas en la mesa y políticos en la televisión. ¡Pinches rateros! ¡Corruptos de mierda! ¿Pueden creer que mi padre era profesor de preparatoria? ¿Con esa boquita? Con esa boquita. Mi madre vigilaba el estado de la nación desde el comal, dando vuelta a las tortillas y controlando los niveles de cólera de mi papá. Aunque solo intervenía cuando lo veía al borde del colapso, cuando mi padre decidía atragantarse ante la sucesión de despropósitos dialécticos que presenciaba en el noticiero. Solo entonces mi mamá se acercaba para propinarle unos certeros madracitos en la espalda, perfeccionados por la práctica cotidiana, hasta que mi padre escupía un pedazo de quesadilla y perdía esa coloración violeta con la que le fascinaba aterrorizarnos. Pura pincha amenaza de muerte incumplida. «Ya ves, cálmate, te va a dar algo», le recriminaba mi madre, diagnosticándole úlceras gástricas e ictus apopléjicos, como si no fuera suficiente con casi haber muerto asesinado por una letal combinación de maíz industrializado y queso fundido. Luego intentaba quitarnos el susto, tranquilizarnos, ejerciendo la contradicción materna. «Déjenlo, le sirve para desahogarse». Nosotros lo dejábamos, asfixiarse y desahogarse, porque en esos momentos nos concentrábamos en una lucha fratricida por las quesadillas, una batalla salvaje por la autoafirmación de la individualidad, intentar no morir de hambre. Encima de la mesa había un manoteo de la chingada, 16 manos con sus 80 dedos en lid para agandallar las tortillas. Mis contendientes eran mis 6 hermanos y mi papá, todos ellos tecnócratas altamente calificados en las estrategias de sobrevivencia de una familia numerosa. La batalla se encarnizaba cuando mi madre anunciaba que las quesadillas se estaban acabando. «¡Me toca! ¡Es mía! Tú ya te comiste 80. No es cierto. Cállate el hocico. Yo solo llevo 3. ¡Silencio! No me dejan oír.
nos interrumpía mi padre, quien prefería los insultos televisados a los que transcurrían en vivo. Mi madre apagaba la lumbre, abandonaba el comal y nos entregaba una quesadilla a cada uno. Esa era su visión de la equidad: ignorar los desajustes del pasado y repartir los recursos a partes iguales. El escenario de las batallas cotidianas era nuestra casa, que era como una caja de zapatos con una tapa techo de lámina de asbesto. Vivíamos allí desde que mis padres se casaron. Bueno, vivían ellos. El resto fuimos llegando expulsados desde el útero materno, uno tras otro, y al final, por si no fuera suficiente, en pareja. La familia creció, pero la casa no lo hizo en consecuencia, por lo que tuvimos que encoger los colchones, arrinconarlos, compartirlos, para encontrar cabida. A pesar del flujo de los años, parecía que la casa estaba todavía en construcción, por la falta de acabados. La fachada y las bardas perimetrales mostraban sin pudor el ladrillo del que estaban hechas, y que debería permanecer oculto tras una capa de cemento y pintura si respetáramos las convenciones sociales. El piso había sido preparado para instalarle encima bloques de cerámica, pero el procedimiento nunca se había completado. Idéntica situación ocurría con la inexistencia de los azulejos en los lugares que se les había reservado en el baño y en la cocina. Era como si a nuestra casa le gustara andar encuerada, o al menos ligera de ropa. Para no distraernos, no entremos a detallar la precariedad de las instalaciones eléctricas, de gas y de agua. Baste decir que había cables y tubos por todos lados, y que algunos días era necesario sacar el agua del aljibe con la ayuda de una cubeta amarrada a una cuerda. Todo esto ocurrió hace más de 25 años, en la década de los 80, época en la que yo pasé de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, alegremente condicionado por lo que algunos llaman visión pueblerina del mundo o sistema filosófico municipal. En aquel entonces yo pensaba, entre otras cosas, que todas las personas y las cosas que aparecían en la televisión no tenían nada que ver con nosotros y con nuestro pueblo, que las escenas de la pantalla pasaban en otro nivel de la realidad, en una realidad emocionante que nunca tocaba ni tocaría nuestra aburrida existencia. Hasta que una noche tuvimos una experiencia espantosa a la hora de las quesadillas. Nuestro pueblo era el protagonista del noticiero. Se hizo un silencio tan grande que junto con el relato del reportero era posible escuchar el roce de los dedos al sostener las tortillas en su camino hacia la boca. Aún con la sorpresa no íbamos a parar de comer. Si creen que es inverosímil ingerir quesadillas en medio del estupor generalizado, es porque no crecieron en una familia numerosa. La pantalla mostraba dos imágenes congeladas en alternancia, mientras el reportero insistía en que la presidencia municipal estaba ocupada por los rebeldes. La calle principal del centro bloqueada con montones de basura, que el presentador del noticiero llamaba barricadas, y una llanta ardiendo con su inseparable y arribista compañera de humo. Entonces miré a través de la ventana de la cocina de nuestra casa, situada en el Cerro de la Chingada, y confirmé la versión del informativo. Alcanzaba a ver 4, 5 nubes negras, siniestras y apestosas, ensuciando la visión de la parroquia iluminada. Mención aparte merece la parroquia, una chingaderototota de cantera rosada que podía verse desde cualquier parte del pueblo y que era la sede de un ejército de curas que nos obligaban a seguir su credo de infelicidad y arrogancia. La noticia clarificaba las conversaciones susurrantes entre mis padres, las insistentes llamadas telefónicas de los colegas de mi papá. Habla el profesor fulano, pásame a tu papá. Habla el profesor sutano, pásame a tu papá. Si hubiera puesto atención no habría necesitado ver el noticiero para enterarme de lo que estaba ocurriendo, si no fuera porque vivía en la etapa suprema del egoísmo, que es la adolescencia. Por fin mi padre interrumpió el linchamiento nacional de nuestros rebeldes locales con una gesticulación encabronadísima que arrojaba pedacitos de nixtamal al aire. ¿Qué quieren que hagan si les roban las pinches elecciones? ¿No quieren perder? Pues no organicen las putas elecciones y dejamos de hacernos pendejos. Ese mismo día, un poco más tarde, una camioneta con megafonía pasó lentamente frente a nuestra casa, exigiéndonos a gritos un acto de civismo incomprensible, que consistía en renunciar a la calle y quedarse encerrado en casa. Hasta nuevo aviso.
Si habían mandado el aviso hasta el Cerro de la Chingada, donde había apenas unas cuantas casas, separadas unas de otras por amplias extensiones espinosas de huizaches, era porque la cosa estaba de la chingada. Mi madre fue corriendo a la cocina y volvió con los ojos llorositos y la voz tambaleante. «Mi amor», le anunció a mi padre, y ese cariñoso inicio servía en casa siempre de prólogo a las catástrofes. «Solo nos quedan 37 tortillas y 800 gramos de queso». Entramos en una fase de razonamiento de quesadillas que terminó por radicalizar las posturas políticas de todos los miembros de la familia. Nosotros conocíamos muy bien la montaña rusa de la economía nacional a partir del grosor de las quesadillas que nos servía mi madre en casa. Incluso habíamos creado categorías: quesadillas inflacionarias, quesadillas normales, quesadillas de evaluación y quesadillas de pobre, citadas en orden de mayor opulencia a mayor mezquindad. Las quesadillas inflacionarias eran gordas para evitar que se pudriera el queso que mi madre había comprado en estado de pánico ante el anuncio de una nueva subida en los precios de los alimentos y el peligro tangible de que la cuenta del súper pasara de los billones a los trillones de pesos. Las quesadillas normales eran las que comeríamos todos los días si viviéramos en un país normal, pero si fuéramos un país normal no comeríamos quesadillas, por lo cual también las llamábamos quesadillas imposibles. Las quesadillas de evaluación perdían sustancia por razones psicológicas, más que económicas. Eran las quesadillas de la depresión crónica nacional, y eran las más comunes en casa de mis padres. Finalmente teníamos las quesadillas de pobre, en las que la presencia del queso era literaria. Abrías la tortilla y en lugar del queso derretido, mi madre había escrito la palabra queso en la superficie de la tortilla. Lo que no habíamos conocido todavía era el chantaje del desabastecimiento quesadillesco. Mi madre, que nunca en su vida había emitido una opinión política, se puso del lado del gobierno y exigía la aniquilación de los rebeldes y la reinstauración inmediata del derecho humano a la alimentación. Mi padre abanderaba el estoicismo y le respondía a mi madre que la dignidad no se cambiaba por 3 quesadillas. «¿3 quesadillas?», contraatacaba mi madre, cuya desesperación le andaba incitando a la ironía feminista. «¿Cómo se ve que no haces nada? Esta casa necesita como mínimo 50 quesadillas diarias». Para incrementar la confusión, mi padre insistía en que los rebeldes eran unos pendejos, aunque los defendiera. Sería un malagradecido si no lo hiciera, ya que fueron ellos, durante uno de sus esporádicos periodos de gobierno hacía más de 10 años, quienes, en un acto de populismo injustificable, habían llevado la luz y el teléfono al cerro. Los rebeldes básicamente lo que hacían era gritar vivas a Cristo Rey y rezar para que el tiempo retrocediera hasta los inicios del siglo XX. Esa pobre gente lo que quiere es morirse y no sabe cómo hacerlo. Tratan de morirse de hambre, pero es muy tardado. Por eso les gusta tanto la guerra. Decía mi padre, para explicarnos que los rebeldes no negociarían, que no aceptarían ningún acuerdo con el gobierno. Nosotros los llamábamos los del Gallito Colorado, porque el escudo de su partido político era un gallo color rojo, pero sobre todo por culpa de que ellos también, como la mayoría de los partidos, eran aficionados a autodesignarse con combinaciones de siglas impronunciables. Dado que no había otro partido con un gallo azul o amarillo, lo cual habría establecido una fuente de ambigüedad que exigiría el uso del adjetivo, muchas veces la economía lingüística, o sea, la hueva, nos empujaba a denominarlos nomás los del Gallito. Eran campesinos de ejido, pequeños ganaderos, profesores, acompañados siempre por una corte fiel de beatas de diversa procedencia. Se hacían llamar sinarquistas y su misión era repetir las derrotas de sus abuelos, de sus padres, quienes habían hecho la guerra allá por los años 20 del siglo pasado, cuando el gobierno decidió que las cosas del cielo eran del cielo y las de la tierra del gobierno. Ante dicho escenario emocionante, mis hermanos y yo, seres semirracionales que oscilábamos entre los 15 años de Aristóteles, el mayor, y los 5 de los gemelos de mentira, separados unos de otros de manera meticulosa por periodos de 2 años que sugerían una perturbadora costumbre sexual de mis padres, nos dedicamos a escenificar combates entre los rebeldes y el gobierno, a madrazo limpio. Yo encabezaba a los rebeldes, porque Aristóteles no aceptaba ser otra cosa que el gobierno.
las fuerzas del orden, como él decía. En nuestras batallas siempre ganaba el gobierno, porque Aristóteles ya ejercía su metodología fascista que combinaba la fuerza excesiva y la compra de los opositores. Por si fuera poco, en su ejército estaban siempre los gemelos de mentira, quienes no se inmutaban con nada, no hablaban, no se movían, no parpadeaban, le gustaba comportarse como si fueran dos plantas, y a las plantas en general resulta imposible obligarlas a rendirse. Eran un par de helechos plantados en sus macetas. Sabíamos que bastaba con extender la mano y aplicar un mínimo de fuerza para lastimarlos, pero no lo hacíamos, nunca, porque nos daba la impresión de que los helechos no podían hacerle daño a nadie. En cambio, yo intentaba imponerme con mis habilidades retóricas, pero estaba condenado al fracaso, porque nadie me entendía. Conciudadanos, todavía es tiempo de alejarse del profundo abismo, todavía es tiempo de volver al buen camino y dejar a vuestros hijos la herencia más preciosa que es la libertad, sus derechos inalienables y su bienestar. Aún pueden legarles un nombre honrado que por ello sea recordado con orgullo, con solo ser adictos a la revolución y no a la tiranía. Arengaba yo a los míos, hasta que Aristóteles se hartaba y suspendía mi discurso a chingadazos. De nada me servía haber ganado los Juegos Florales de la escuela durante 7 años consecutivos, improvisando piezas de oratoria y recitando poemas propios, ajenos y anónimos. Los poemas anónimos a veces eran anónimos, a veces eran propios y a veces eran de mi padre, quien tenía, de lejos, más talento para las groserías que para las metáforas. El grado de vergüenza que me producían al leerlos determinaba la autoría. Desde nuestra posición estratégica, en lo alto del Cerro de la Chingada, de manera esporádica escuchábamos una detonación, una balacera, o detectábamos nuevas humaredas. Por las conversaciones telefónicas de mis padres con mis tíos, los cuales vivían en el centro, como la gente normal, y no en casa de la chingada, sabíamos que de nada serviría arriesgarse a salir de casa, pues todos los comercios estaban cerrados. Según mi padre, las familias que vivían en el centro habían involucionado al cuatropatismo. Se movían en sus casas gateando, comían acostadas y dormían debajo de las camas. Semejante alarde de habilidades circenses solo servía para esquivar las balas perdidas, un desperdicio de talento y energía, considerando que sin excepción todos habremos de morir algún día. A pesar de la precariedad y del riesgo de inanición que implicaron aquellas jornadas, fueron un alivio para mi padre, quien por fin podía justificar su ermitaña decisión de construir esa casa en las afueras del pueblo. Y en lo alto de un cerro hay que chingarse. Se la pasaba diciendo que mientras en el centro rezaban por su vida, nosotros estábamos seguros, no nos iba a pasar nada, lo cual me hacía pensar en la posibilidad de que termináramos siendo los únicos supervivientes, con la consecuente responsabilidad de tener que volver a poblar el páramo. Mi imaginación estaba condicionada por las enseñanzas del Antiguo Testamento. 2 días después de iniciado el conflicto, el noticiero de las 9 nos encontraba en la desoladora circunstancia de una quesadilla de pobre por cabeza. Igualito que en Cuba, repetía mi madre. En Cuba no hay quesadillas, le contestaba mi padre. Pues peor para ellos, pobres, remataba mi madre, y se quedaba mirando por la ventana de la cocina, deseando que de una puta vez bombardearan la presidencia municipal. Los anhelos holocausticos de mi madre no iban a cumplirse, pero casi. El presentador del noticiero informó que en ese mismo momento un chingamadral de antimotines enviados de Guadalajara estaba arribando a Lagos para restablecer la democracia. Como si se tratara de una conexión cósmica estúpida, al instante escuchamos un lejano rumor y nos precipitamos a la ventana de la sala, que transparentaba los acontecimientos pueblerinos con mejor perspectiva, velados, eso sí, por una discreta cortina. Abrimos la cortina para ver clarito y pudimos presenciar el destartalado desfile de camiones allá abajo, en la avenida que desembocaba en el centro. ¡Eso! ¡Chínguenselos! Seguramente así se acaba el problema, como si fueran perros con rabia. ¡Cabrones, hijos de puta! Los increpaba mi padre, mientras mi mamá le tironeaba del codo para llamarlo de vuelta a la decencia del mutismo. No fuera a resultar que los policías tuvieran superpoderes y alcanzaran a escucharlo. Estuvimos despiertos hasta muy tarde, porque el espectáculo de luces y sonidos valía mucho la pena.
Mi padre finalmente se resignó al silencio y a la tristeza. Su única ocupación era hacernos piojito por turnos. Pero en lugar de calmarnos nos angustiaba, porque se concentraba tanto en su ternura que parecía que el fin del mundo se acercara. ¿Qué es eso?, preguntábamos. Balazos, respondía mi padre, opuesto a cualquier intento de edulcorar la realidad. ¿Los van a matar, papá? No, es solo para asustarlos, se apresuraba mi mamá a intervenir, conociendo la respuesta que mi padre nos daría. Para eso sirve la policía, para matarnos, o algo por el estilo. ¿Y qué van a hacer con los rebeldes? Los van a meter a la cárcel y los van a soltar después, cuando se hayan arrepentido del mal que hicieron. No, no, no. Ellos no hicieron nada mal. Les robaron las elecciones. Tienen derecho a protestar. Los niños no pueden entender. Los niños ya están grandes y pueden distinguir lo que está mal. Los vas a confundir. Mejor confundidos que engañados. En la madrugada, cuando también la ciudad volvió al silencio, haciendo gala de sus conocimientos bélicos, mi madre se puso a preparar quesadillas de evaluación con las últimas reservas que nos quedaban. Mañana, a primera hora, vamos a la tienda, le dijo a mi padre, quien no quiso comer la quesadilla y media que le correspondía y de la cual sacamos 7 cachitos. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te interesará saber que en el sitio descargacultura.unam.mx o en la aplicación está este y muchos otros autores leyendo su obra, además de locutores y personajes reconocidos que leen a clásicos de diferentes épocas y lugares. También hay conciertos, cápsulas de ciencia, poesía, cuentos y más. Todo esto de manera gratuita para el que quiera alimentar su conocimiento. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Descarga Cultura. .unam